La cefalea en la infancia es un síntoma que se presenta con relativa frecuencia y suele ocasionar dificultades en el desempeño social, emocional y educativo del niño, algo que lógicamente genera angustia en los padres. Sobre este tema vamos a charlar hoy, después de la siguiente presentación. Auspicia este bloque Sanatorio San Lucas. Sanatorio San Lucas. 60 años junto a la comunidad. Y ya estamos al aire con el doctor Luis Andrés, él es médico neurólogo del Sanatorio San Lucas. Muy buenas noches, Doc, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por estar una vez más con nosotros. Para meternos en tema, la primera pregunta, ante todo. Dos preguntas en una. ¿Qué es la cefalea y cuándo sería oportuno consultar al especialista? Bueno, la cefalea es una de las enfermedades de mayor frecuencia en la consulta diaria. Nosotros, podríamos dividirla en dos grupos para que la audiencia tenga una orientación. Las primeras, que serían cefaleas agudas, que son las más importantes de descartar un proceso, bastante complejo, y después las cefaleas recurrentes o crónicas. Dentro de ese grupo de las cefaleas agudas son las que generan más intranquilidad porque son episodios que se presentan por primera vez de una forma brusca, y entre ellas tenemos que, prestar especial interés en las que van acompañadas de otros síntomas, como por ejemplo fiebre o alteración de la conciencia, lo cual ese grupo necesita una consulta con una relativa urgencia. Y después están el otro grupo de las cefaleas recurrentes, crónicas, que son aquellas que presentan diversos episodios semanales. Generalmente son estas las que producen y comprometen el desempeño diario de los niños, y en este grupo nos englobamos en lo que son las migrañas o cefaleas tensionales, ¿sí? Clarísimo. Sí, la importancia de establecer una consulta en ese grupo, que son crónicas y a veces dilatadas, es sobre todo tener en cuenta la manera de la frecuencia en la cual se presenta, la intensidad y los síntomas que pueden estar asociados, ¿sí? Y en el caso nuestro tenemos que descartar en este grupo, después de una exhaustiva consulta, si es que existe o no algún factor secundario que esté ocasionando estos episodios. Clarísimo. Entonces, ¿cuándo, para reiterar esto que es importantísimo, cuándo sería oportuno consultar al especialista? Vamos a recalcar esa parte. Claro, es oportuno en este grupo de las cefaleas agudas. Quedó claro que si está agregado un episodio febril hay que concurrir a la consulta. Clarísimo. Y en el grupo de cefaleas crónicas, sobre todo en donde ya son reconocidas y generalmente hay un antecedente familiar, hay que prestar especial interés cuando hay un aumento de intensidad, un cambio de frecuencia o los síntomas asociados comprometen tanto el desempeño diario que, por ejemplo, lo inhabilitan para ir al colegio o para desarrollar una actividad social. Entonces es ahí en donde uno tiene que tomar la decisión de hacer una consulta, sobre todo para descartar que no exista un factor secundario que esté afectando todo este desempeño. Recién dijiste algo pequeño, pero me gustaría ampliarlo. ¿Cuáles podrían ser los factores desencadenantes de esta cuestión? Claro, en realidad este grupo de cefaleas pueden presentarse en forma espontánea, pero muchos de ellos, hay una alteración multifactorial, por así decirlo, en donde hay varios factores que pueden incidir, entre eso el estrés, alteraciones en la alimentación, otros factores externos como por ejemplo un traumatismo o exposición al frío, es decir, un factor indirecto. Y en este grupo de las personas que cursan realmente con migraña, puede de alguna manera haber un factor genético predisponente a que se desarrollen estos episodios de cefalea. Doc, ¿qué es lo que no hay que hacer frente a esta situación? Bueno, fundamental, no hay que automedicarse. Es
es fundamental eso porque, digamos, hay que llegar a un factor etiológico. Si bien estos episodios de cefaleas no existe un tratamiento curativo, nosotros lo que estamos haciendo es un tratamiento, digamos, de alivio al dolor, pero es importante llegar a la etiología para así orientar un tratamiento específico para cada uno de estos casos. O sea, ¿y cuál es cuando decimos automedicación, qué es? ¿El padre qué recurre? ¿Qué medicación le da para saber con nombre qué es lo que no es el nombre de la droga, qué es lo que no hay que darle? Claro, generalmente los padres recurren a analgésicos comunes, pero dentro de este grupo infantil, sobre todo hay algunos analgésicos que van asociados a otros componentes como por ejemplo ergotamina, entre esos, que en el grupo infantil pueden ocasionar severos daños, sobre todo por ejemplo casos hipertensivos, porque actúan en otros órganos que afectan y empeorarían más el cuadro. Y también en la automedicación, el factor de que esto, digamos, permanentemente exista el dolor y la medicación, esto cronifica más. Digamos, llegar al factor etiológico, si bien no existe un tratamiento que cure la cefalea, pero llegar al factor etiológico es importante para realizar algunas, digamos, cambios en la vida diaria que modifiquen estas actitudes y los dolores se hagan más esporádicos o puedan llegar a desaparecer. Recién decías una palabra, estrés. O sea, el niño también tiene estrés hoy en día. Seguramente, sí. También están comprometidos en este sentido, sobre todo por el desempeño diario y las exigencias que tienen. Muchas veces tienen estrés a nivel educativo, social, pero también, si bien no lo manifiestan como el adulto, pero de alguna manera ellos también son portadores de estos factores. Sí. Clarísimo. Y, a ver, ¿se puede prevenir esto? ¿Hay medidas preventivas? Claro, sí, hay medidas generales que se tienen que desarrollar. Generalmente son 3 los consejos prioritarios, es decir, primero en principal es hacer un ordenamiento en la dieta y en la alimentación de los chicos, en donde se sacan algunos factores que pueden incidir y dar cefaleas, por ejemplo, algunos fiambres o, por ejemplo, el chocolate o quesos duros o añejos que tienen componentes que pueden ocasionar por sí mismo cefaleas en un chico que tiene una predisposición a tener cefaleas. Otro tema también es el sueño. Muchas veces los chicos no tienen la cantidad de sueño necesario. Un niño necesita dormir entre 8 a 10 horas diarias y tienen que dormir en el horario que corresponde. Muchos de los padres, sí, dicen, mi niño duerme 8 o 10 horas, pero claro, se acuesta a las 2 de la mañana, se levanta a las 10 de la mañana, y bueno, esa alteración también hay que modificarla. Y el otro factor es, digamos, organizarle una actividad física o recreativa. Es decir, la alimentación, una buena higiene de sueño y una actividad deportiva, yo creo que esto ayudaría mucho a evitar el medicamento. Y por ahí, hoy en día los chicos también están mucho con la Play, la pantalla. ¿Eso también puede incidir? Sí, que incide. Cuando hablamos de mucho, hablamos de muchas horas, 7, 8 horas, que los chicos están entre pantalla, televisor, celular, y claro que incide, llega de alguna manera alguna fatiga ocular y también lo estresa esa situación porque genera de alguna manera un estrés, pero claro, no es recomendable que los chicos tengan más de 1 hora entre todo lo que sea pantalla diariamente. Bueno, importantísimas todas las medidas preventivas que nos diste. Te agradecemos muchísimo que hayas pasado una vez más por Noticias de Salud y estaremos charlando en cualquier momento, Doc. Perfecto, muchas gracias por llamar y bueno, cualquier cosa que necesites estamos siempre a la orden. Abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Auspicio este bloque Sanatorio San Lucas. Sanatorio San Lucas. 60 años junto a la comunidad.